El Grupo Bancolombia presenta Proyecciones Económicas 2016, Oportunidades y Retos. Un espacio en el que daremos a conocer la visión del Grupo Bancolombia acerca del comportamiento que tendrá la economía colombiana el próximo año. En vivo, vía streaming, a través de www.bancolombia.com/eventos/. Gracias por conectarse con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en vivo y en directo. Estamos en esta charla virtual de Bancolombia, conectados en vivo. Vamos a estar conversando durante los próximos 60 minutos sobre las perspectivas económicas hacia el 2016, esos retos, esas oportunidades. Vamos a tratar de dilucidar con nuestros dos expertos, ya se los voy a presentar, pues esos posibles escenarios que en materia económica podrían presentarse en el próximo año. Los invitamos para que ustedes enriquezcan esta conversación. Sus preguntas, sus opiniones son muy importantes. Pueden hacerlas a través del chat que ustedes encuentran allí en la parte inferior de sus pantallas. Antes de darle la bienvenida a nuestros dos invitados, pues quiero contarles que ellos hacen parte del área de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia, área que acaba de recibir 6 galardones de oro en los premios A y E, que precisamente entregan la Bolsa de Valores de Colombia y el diario Portafolio. Han sido los ganadores de la segunda edición dentro de un grupo de 30 equipos de investigación pues que pusieron sus trabajos, así que vamos a comenzar. Señores, felicitaciones en primer lugar y quiero comenzar con Juan Pablo Espinosa presentándoselos. Juan Pablo Espinosa, desde el año 2012, es gerente de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia, tiene maestría en economía financiera de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, también tiene un pregrado en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Aquí en Bancolombia ha sido gerente desde el 2003, ¿no? Así es. Voy a hablar de algunos de los cargos que ha tenido desde el 2003. Ha sido gerente de riesgos de mercado, gerente de estrategias de inversión y director de administración de portafolios del área Asset Management. Fue consultor del proyecto de gestión de activos y pasivos del Banco Mundial para Bogotá y es un profesor universitario de distintos temas, algunos de ellos administración de portafolios, economía financiera y mercados de capitales. Juan Pablo, bienvenido a esta charla virtual de Bancolombia. Carlos, muchas gracias y buenas tardes para todas las personas que están conectadas. Bueno, ya tendremos ocasión de empezar con nuestros temas y nuestro otro experto invitado es Alexander Riveros. Alexander es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un máster en economía de la Universidad de los Andes, es economista senior de macroeconomía en el Grupo Bancolombia y como Juan Pablo pues también es catedrático, pero él en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y miembro del Grupo de Investigación en Economía Matemática. Fue investigador económico en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y también en la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. Usted ya está, Alexander, acostumbrado a los premios. En el 2008 obtuvo una mención de honor en los premios Portafolio. Así que felicitaciones doblemente. Gracias, Carlos. Buenas tardes también. Buenas tardes. Ahora sí, entremos en materia. Hemos querido dividir esta charla virtual en 3 segmentos. En el primer segmento nos vamos a enfocar en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son esas tendencias de la economía internacional? ¿Cuáles son esas tendencias del mercado financiero? También para que hablemos un poco de las materias primas, qué está ocurriendo con los grandes socios comerciales de Colombia en el mundo. En fin, y Juan Pablo, quiero comenzar por usted. El 2016, ¿el escenario va a ser mejor? ¿Va a ser peor? ¿Cuáles son las proyecciones que desde la unidad de investigaciones de Bancolombia se están haciendo? Bueno, Carlos, con respecto a la economía mundial, yo diría que en 2016 vamos a tener un año con algunas señales más positivas de lo que hemos visto hasta ahora. Particularmente vamos a ver una mejor tendencia de crecimiento de los socios comerciales de Colombia. Y eso es clave porque para un país como el nuestro, obviamente el acceso a los mercados internacionales en buena medida depende de qué tanto estén creciendo, de qué también le vaya a aquellos países con los cuales comerciamos. En ese sentido, nuestro escenario base de proyecciones de esos países está alrededor del 2,5%
1,5%. Venimos el año anterior de tener una tasa del 2%, lo cual quiere decir que ahí va a haber una oportunidad. Pero simultáneamente vamos a seguir también viviendo unos desafíos importantes. Mencionabas el tema de las materias primas, que nos han golpeado tanto en el último año. Desafortunadamente hay pocas razones para esperar que haya una recuperación sostenida de los precios de esos bienes básicos que Colombia, en Colombia representan una buena parte de nuestra oferta exportable. Y finalmente vamos a tener una condición en los mercados financieros que es la volatilidad. La hemos vivido en este último año. En modo volatilidad. Así es, así es. Y eso es algo que todas las personas que están conectadas lo deben tener en cuenta, porque el entorno va a ser un entorno incierto en donde esas variables que se conjugan para determinar el precio del dólar y el precio de muchos activos financieros van a seguir siendo altamente volátiles. Venga, aprovechemos, usted me habla de las personas que están conectadas. Aprovechamos para saludar a quienes nos están siguiendo en este momento. Tenemos personas conectadas en Japón. Hay una persona que se está trasnochando con nosotros en Japón, en Uruguay, en Estados Unidos. Desde Colombia nos reportan conexiones en Cartagena, Bogotá, Ibagué, Medellín y Bucaramanga. Todos bienvenidos. Recuerden, pueden participar en el chat con sus preguntas. Juan Pablo, a propósito, la economía norteamericana definitivamente estimula el comportamiento de las otras economías. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Finalmente nos tienen en vilo hace rato. La Fed, ¿van a subir? ¿No van a subir? ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto a la economía de los Estados Unidos? Ese debate va a continuar durante buena parte del próximo año, y la razón es muy sencilla. Llevamos 7 años en donde las tasas de interés en Estados Unidos han estado en sus niveles más bajos de la historia. Eso es una situación absolutamente inusual, que uno como economista pensaría que cuando hay una recuperación de la actividad productiva, pues esos niveles deberían volver a sus promedios históricos o a una condición más normal. Sin embargo, ¿cuál es el riesgo de hacer eso rápidamente? Primero, que la recuperación que se está anticipando y que debería continuar en 2016 puede verse un poco amenazada por el hecho de que el Banco Central en Estados Unidos se mueva en esa dirección de una manera muy acelerada. Y segundo, lo que pasa también en los mercados financieros. Los mercados son altamente sensibles a esas noticias. Yo creo que todo lo hemos visto en el último año, y la manera como los activos incorporen esa información es una variable clave. No necesariamente la sola subida de las tasas puede generar ruido, sí. Claro. ¿Qué esperen los mercados que pueda ocurrir con las decisiones de la política monetaria? Es clave, y por eso digamos que vamos a tener esa discusión no solo en los próximos meses. Incluso si se da un primer aumento de tasas, luego la incertidumbre va a estar en cuanto a cuántos incrementos más van a venir hacia adelante. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial finalmente tampoco son muy optimistas en términos generales. Ellos dicen que incluso economías del norte que están viviendo un mejor momento para el año entrante podrían no mostrar ese auge, o al menos ralentizarse. Así es, y eso forma parte de una discusión que viene desde la misma crisis financiera del 2008, que digamos el mundo se recuperó relativamente rápido de esa crisis, pero desde el año 2010 probablemente ha venido ocurriendo un proceso de crecimiento cada vez más lento de muchas economías alrededor del mundo, lo cual le sugiere a uno que hay unos problemas estructurales que no se han resuelto, y eso obviamente va a impactar, y por eso el Fondo Monetario le ocurre frecuentemente que a lo largo del año tiene que revisar su perspectiva de crecimiento, porque definitivamente no hay un factor dinamizador de la economía que haya probado ser a lo largo de estos años un sustento sólido para la expansión productiva. Bueno, y hablando de esos problemas estructurales, entonces, y siguiendo en este ámbito internacional, pues entonces enfoquémonos en China. Y Alexander, ¿qué va a pasar con el crecimiento o no de China y de otros socios comerciales importantes para Colombia? ¿Qué, desde la unidad de ustedes, qué se está pensando?
Bueno, Carlos, es una pregunta muy interesante. China es una economía que tuvo unas tasas de crecimiento bastante altas, superiores al 10, 11% en los últimos años, pero ese enfoque de crecimiento se sustentaba en la inversión. Era una economía que invertía bastante de su producción en infraestructura, en construcción y en el sistema productivo privado. Hoy en día China está en un sistema productivo que se está volcando hacia una demanda interna, hacia un crecimiento del consumo de los hogares y a tratar de reducir unas brechas en sus clases sociales. Eso implicará que el crecimiento económico de China va a ser sustancialmente más bajo y va a ser un efecto, digámoslo, permanente. Ese crecimiento de China de tasas del 10, 11%. Eso no lo volveremos a ver al menos. No lo volvemos a ver. Así es. Y lo que estaremos viendo es crecimientos entre el 6, 7% de aquí en adelante. Y China, como bien lo decías, es un jugador importante para la economía colombiana porque hoy en día también tiene un liderazgo importante para las exportaciones del país. En primer lugar sigue estando Estados Unidos, pero China puede estar ocupando el segundo o tercer lugar en este momento en las exportaciones colombianas. ¿Ese nivel exportador de China seguirá disminuido o no? Digamos, las exportaciones de China pueden seguir dinámicas, pero también como el mundo está mostrando unas tasas de crecimiento algo más bajas que en años anteriores, en términos globales los volúmenes de comercio mundial se han resentido, han disminuido y probablemente van a continuar con unas dinámicas inferiores a las que también experimentamos en años atrás. Bueno, hablemos también de otro factor bien importante y es el precio del petróleo, que ahí de alguna manera de su caída pues se ha desprendido todo este desbalance. Seguiremos con una fluctuación entre los 50 y los 45 dólares. ¿Qué se espera? Carlos, es muy importante de pronto juntar el tema que mencionábamos del crecimiento de China con la dinámica de los precios de las materias primas y en especial del petróleo. El mercado petrolero hoy en día a nivel mundial está caracterizado por una oferta creciente, más o menos la OPEP está concentrando el 40% de la producción mundial, el 60% está fuera de la OPEP y esa es la oferta que va creciendo todo el tiempo, todavía no se está resintiendo por los bajos precios del crudo, mientras que la demanda, dentro de la demanda, un jugador muy importante es China. Y esas perspectivas de bajo crecimiento en la economía asiática también permiten prever a los agentes del mercado que China va a hacer una menor demanda de petróleo y por ende el precio del petróleo también tiende a bajar. Hemos visto una caída muy importante en el precio del crudo desde el 2014 hasta en la actualidad y eso ha tenido unas repercusiones muy importantes sobre la economía colombiana. No me quiero adelantar mucho sobre esto, ahorita lo describiremos más en detalle, pero simplemente diría, como tal se está comportando el mercado de petróleo, es muy probable pensar en que los niveles del WTI van a permanecer en niveles muy cercanos a los 49 dólares el barril para el final de este año y unos 55 dólares por barril en el 2016. Va a tener esto unas implicaciones más importantes para Colombia, ahorita conversaremos sobre eso. Bueno, Juan Pablo, pero ese desbalance desde que empezó a caer los precios internacionales en la cotización del petróleo, pues disparó precisamente el desbalance externo colombiano. ¿Se espera que eso se ajuste para el próximo año? Así es, pues sin duda el producto con el cual Colombia se ha insertado a la economía mundial en la última década es el petróleo. Luego su caída en precios ha implicado que de alguna manera el hueco o el desbalance con el resto del mundo se haya incrementado de manera importante. ¿Cuál podría ser el factor que cambie esa tendencia? Básicamente yo destaco dos cosas. La primera, que otros productos de exportación de Colombia, particularmente aquellos productos en donde la tasa de cambio juega un rol importante en términos de volverlos competitivos, empiecen a ganar cada vez más fuerza. No lo hemos visto con claridad hasta ahora, pero seguramente en 2016 esas ganancias de competitividad ya van a empezar a ser evidentes y eso va a llevar a que las exportaciones no tradicionales, que son básicamente manufacturas, banano, esmeraldas, oro, etcétera, puedan volverse ya un grupo consistente dentro de la oferta exportable de Colombia. El otro tema son las importaciones. Naturalmente yo creo que todos lo sentimos en términos de que los productos importados se volvieron más costosos.
y eso nos lleva indudablemente a cambiar nuestras decisiones de compra, a preferir más producción local, menos productos generados en el extranjero, y eso lentamente va conduciendo a un ajuste. Me gustaría que viéramos la filmina que nos muestra justamente esa situación. Vemos cómo a lo largo de estos últimos años, particularmente desde el 2014, nuestro déficit con el resto del mundo se amplía de manera significativa, y los puntos de 2015 y de 2016 nos muestran como proporción del PIB cómo se va a ajustar ese desbalance. Vemos una tendencia de que a partir del punto de 6.2% del PIB de déficit pasaremos a un 5.3% en el escenario base. Eso va a seguir siendo importante y eso vale la pena tenerlo en cuenta. Cuando comparamos a Colombia frente a otros países similares, indudablemente el hecho de tener un balance negativo tan significativo con el resto del mundo, pues sin duda lo vamos a ver reflejado en muchos indicadores de mercado, en una coyuntura y en un estado de vulnerabilidad de la economía a los flujos del exterior, y en una variable muy importante que no hemos mencionado tal vez hasta ahora, que es la tasa de cambio. A ver, precisamente, saludamos, nos gusta mucho que estén conectados desde Venezuela, Uruguay, Argentina, Panamá, Venezuela, Chile. Y hay una pregunta de William Sánchez. Bueno, esto está absolutamente lleno de preguntas. Sería muy bueno poder responder todas las inquietudes que ustedes nos están haciendo llegar a través de este chat. Vamos a tratar de evacuar al menos las que más podamos. Dice William Sánchez, si Estados Unidos sube las tasas, ¿afectará la tasa de cambio con el dólar? ¿Generará un más claro panorama a mediano plazo? Esa es una excelente pregunta y se la agradecemos a William que traiga el tema sobre la mesa. Yo creería que la expectativa de las tasas de interés en Estados Unidos, como ya lo mencionamos, es un tema frente al cual el mercado se ha venido preparando, ¿de acuerdo? Lo cual nos lleva a pensar que buena parte de la devaluación que hemos visto en el último año, en parte recoge esa situación. Sin embargo, cuando se materialice esa decisión, es decir, cuando la Reserva Federal efectivamente tome la medida de subir las tasas de interés, pues sin duda el mercado lo va a sentir. Y en ese orden de ideas, nuestro escenario central de proyección del dólar, que lo vemos en este momento en la filmina, pues va a reflejar esa situación. Nosotros vemos cómo a lo largo del 2016 vamos a ver una tendencia de aumento de la tasa de cambio, que es importante tener en cuenta que va a ser un incremento más lento que lo que hemos visto en el último año. Venimos de una devaluación del 60%, que digamos que para todos los parámetros históricos es altísima. De aquí en adelante va a ser una cosa mucho más moderada, pero el rango de proyecciones, que es lo que vemos nosotros en toda esta zona gris, pues nos muestra definitivamente que el sesgo, es decir, hacia los niveles donde va a tender la tasa de cambio, son justamente al alza, porque tenemos ese gran factor que va a jugar un rol muy importante en 2016. Lo cierto, Juan Pablo y Alexander, es que tendremos que acomodarnos, aprender a vivir con ese sabor dulce amargo, para algunos muy dulce, para otros amargo. El precio va a seguir depreciado, el peso colombiano va a seguir depreciado, al menos en la perspectiva futura. Inmediata. Desde el punto de vista fundamental, que es lo que nosotros hacemos todos los días con nuestros modelos, nuestros análisis, efectivamente es así. Y el punto clave de eso es que la realidad económica para Colombia en estos últimos 2 años cambió sustancialmente. Pasamos de una situación de abundancia de dólares en la economía y digamos, de una riqueza que se dio por el tema de precios de materias primas, que no vamos a tener en el futuro, y el activo número 1 de un país, que es su moneda, pues obviamente va a reflejar esa situación. Alexander, a propósito y teniendo en cuenta todas estas personas que están conectadas en este momento en vivo desde distintos países de América Latina, esa misma situación de un peso, de una moneda nuestra devaluada, ¿ocurrirá también con otras monedas latinoamericanas? Así es, Carlos, es una situación global. Los factores que están explicando
la depreciación del tipo de cambio en Colombia también se están viviendo en otras economías en el mundo, sobre todo emergente. Las monedas de Brasil, de Perú, de Chile han visto un comportamiento similar al peso colombiano frente al dólar. Y esto puede leerse desde otro punto de vista, y es que el dólar a nivel mundial se ha fortalecido. Y esa fortaleza refleja también la fortaleza de una economía que ha logrado recuperarse de una crisis financiera del 2007 y 2008. Aquí tenemos dos preguntas bien interesantes, ustedes verán cuál responde cuál. Juan Camilo Palacios está preguntando, llevamos 4 años de desaceleración en América Latina. ¿Seguirá el panorama igual o peor para 2016? Esa es una. Y Alejandro Arbeláez nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál será el comportamiento de la inversión extranjera directa en Colombia en 2016? ¿Quién se arriesga? Carlos, si quiere yo contesto la primera y Juan nos ayuda con la segunda. América Latina viene efectivamente, como nos dice Juan en la pregunta, viene en un proceso de desaceleración y seguramente este año puede ser el año más difícil. El FMI prevé que América Latina se va a contraer cerca de un 0.3% este año. El crecimiento de Colombia, lo vamos a ver más adelante, sería este año un 3.1%. Colombia va a contrastar mucho en la región positivamente este año. Para el 2016, la expectativa es que América Latina crezca alrededor de un 0.8%, pero es un crecimiento que sigue siendo bajo. Colombia crecería un 2.8% el otro año, luego tendría una dinámica más positiva, pero en general la región va a estar impactada negativamente por unos bajos precios de materias primas, porque en realidad América Latina es una región dependiente de esos productos. Bueno, les propongo que al menos este tema de la visión global del mundo lo dejemos hasta aquí. Habría muchos otros temas que tocar, muchos otros factores, pero el tiempo apremia. Quédense aquí conectados con nosotros porque vamos a nuestro siguiente segmento. Intentaremos responder, entre otras preguntas, ¿qué se espera que ocurra en el resto del año en cuanto a crecimiento en Colombia y qué para el año que viene? También, ¿cuánto podrá demorar la economía colombiana en volver a mostrar síntomas más saludables? Quédense con nosotros, ya regresamos. Aprenda sobre inversiones desde cualquier lugar. Inscríbase sin ningún costo a nuestro ciclo de charlas virtuales y participe de sesiones en vivo en las que podrá conocer de la mano de expertos los aspectos fundamentales a la hora de invertir en el mercado de capitales. Ingrese a www.valoresbancolombia.com/e-trading e inscríbase en la sección Formación Charlas Virtuales. Factoring Bancolombia, más que una solución financiera, brinda liquidez, consolida relaciones y fortalece la confianza entre empresas y sus proveedores, dándoles razones para sentir que todo se puede lograr. Diseñemos juntos un plan para el estudio de tus hijos. Pregunta por nuestros fondos de inversión y dale vida a tus planes desde 50,000 pesos. Grupo Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Continuamos en vivo y en directo en esta charla virtual de Bancolombia, los retos y las oportunidades en materia económica, las perspectivas para el próximo año. Campeábamos en el segmento anterior sobre la economía global, qué está pasando en el mundo que afecta directamente o indirectamente a Colombia, pero ahora vamos a enfocarnos en lo que está sucediendo aquí, en nuestro país, en nuestra geografía. Queremos hablar, entre otros temas, de crecimiento económico, de desempeño sectorial, tendencias del crecimiento a mediano plazo y también que le demos una mirada al mercado laboral. Y yo quisiera comenzar con Alexander. Alexander, Colombia y Chile se estima que terminen con niveles de crecimiento cercano al 3%. ¿Cómo cerrará en materia de crecimiento este año el país aquí, Colombia? ¿Qué ocurrirá acá?
Bueno, Carlos, la economía colombiana, es importante decirlo, viene en un proceso de desaceleración. El año pasado, en 2014, la economía creció alrededor del 4.6%. Quisiera que les mostráramos a las personas que se encuentran conectadas esta diapositiva, porque aquí podemos ver cómo la economía colombiana el año pasado tuvo unas muy buenas tasas de expansión de la actividad real. Sin embargo, el proceso de desaceleración empezó a partir del primer trimestre del año pasado y ese proceso se ha mantenido incluso en el primer trimestre de este año. La economía creció 2.8%, para el segundo trimestre se recupera levemente a un 3%. ¿Qué va a pasar en adelante? Pues la expectativa y los indicadores adelantados de actividad real sugieren que la economía va a terminar creciendo en el segundo semestre a un ritmo promedio del 3.2%. Eso entonces nos va a dejar 2015 con un crecimiento del 3.1%, mantenemos esa expectativa frente al informe anterior, y para el próximo año, como se muestran las líneas punteadas en esta gráfica, el crecimiento puede estar alrededor del 2.8%. Pero hay unos escenarios que pueden tener unos sesgos a la baja, donde la economía podría crecer un 2%, o unos sesgos al alza, donde podría incluso aumentar un 3.4% anual. Hablemos del escenario más positivo. El escenario más positivo, Carlos, encuentra soporte en los supuestos siguientes, y es, en primer lugar, que el ritmo de inversión en infraestructura en la economía avance a un ritmo más acelerado del que se tiene previsto. Segundo, que los precios del petróleo se recuperen a niveles superiores a los $55 el barril el próximo año. Y tercero, que la actividad de los socios comerciales del país también empiece a crecer a un ritmo más pronunciado, que permita que las exportaciones colombianas se dinamicen de una manera mucho mayor y más positivo que lo esperado. Bueno, ¿y cuáles serían, Alexander, continuando contigo, cuáles serían esos sectores en los que podríamos cifrar más la expectativa que vuelvan y jalonen la economía? ¿Cuáles serían esos? Uno de ellos, que casi que se plantea muy claramente en el escenario, es el inicio de la primera fase de las 4G. Eso puede repuntar la economía, ¿no? Exactamente, Carlos. El crecimiento por sectores refleja varias cosas importantes. Quiero que veamos esta diapositiva para que podamos comparar aquí por sectores cuáles son los, los sectores más dinámicos en la actividad real que se prevé para el próximo año. En primer lugar está la construcción, que tendría una tasa de expansión superior al 6% en el 2016. Esa construcción, como bien lo decía Carlos, va a estar impulsada por los proyectos de infraestructura, que dentro de este rubro de la economía representan casi el 50% de toda la actividad constructora. Un 50% restante está asociado a la actividad edificadora en el país, y que también va a tener una dinámica positiva producto de los planes de impulso que ha materializado el gobierno desde hace varios años a través de los subsidios a las tasas de interés, la construcción de viviendas gratis, que ha impulsado este sector. Y el sector constructor tiene unos encadenamientos positivos sobre otros sectores, es decir, puede impulsar la dinámica del comercio porque se necesitan electrodomésticos, utensilios para los nuevos hogares, y también puede impulsar la dinámica de la industria, de productos y materiales de construcción. Luego va a ser importante este sector. De manera general, también podemos hablar de la industria. La industria el próximo año puede recuperarse a una tasa de expansión superior al 2%, y ese crecimiento del sector industrial pues va a estar soportado por esa dinámica de la construcción, pero también porque prevemos que la recuperación de las exportaciones no tradicionales, es decir, industriales, se puede materializar en el 2016 hacia el segundo semestre. Sumado a ello, la entrada en operaciones de la refinería de Cartagena sin duda alguna contribuirá positivamente al desempeño de la industria de refinación de petróleo en la economía. Reficar. Así es. Bueno, precisamente saludamos a los amigos de Risco Banca de Inversión, quienes están conectados en este momento, y creo que ya Alexander, ellos formulaban una pregunta, pero creo que usted la acaba de responder, y es ¿cómo ve la construcción en Colombia hacia el 2016? Y les traslado esta pregunta de Claudia María Espinosa Chavarría. ¿Cuál puede ser la inflación? Quizás nos saldremos, íbamos a tratar este tema en el siguiente segmento, pero de una vez, ¿cuál puede ser la inflación que tendremos a diciembre con el comportamiento actual del mercado, del dólar, con el fenómeno del Niño? Juan Pablo. Bueno, muchas gracias a Claudia por la pregunta, porque es un tema absolutamente clave de la actual coyuntura.
Hemos visto en los últimos meses cómo la inflación ha tenido un proceso de aceleración muy importante. De hecho, en la filmina que vamos a ver a continuación vemos reflejado esa tendencia con absoluta claridad. Hoy en día tenemos una lectura de inflación 12 meses en el último año de 5.35%, cuando el rango meta del Banco de la República nos pone un techo del 4%. Ese incremento de la inflación efectivamente ha respondido a varios factores. Primero, tasa de cambio, con lo que nosotros llamamos en economía el traspaso de la devaluación a la inflación, es decir, el hecho de que sube el dólar y los productos importados o que tienen partes también importadas tienden a reflejar ese incremento en la cotización de la moneda. Segundo, el tema de los precios de los alimentos, que desde antes venían subiendo, pero que obviamente con la ocurrencia del fenómeno del Niño, pues definitivamente se ha intensificado ese fenómeno. Y tercero, otros precios de la economía que dependen o que están asociados indirectamente a lo anterior y que también han sentido el efecto. Todo eso se va a conjugar en los próximos meses de una manera que nos va a llevar a cerrar el año con una inflación de 5.73%, que obviamente en esta perspectiva histórica que vemos acá, pues es un resultado importante, principalmente, pero no únicamente dependiendo de alimentos. Ahora, lo importante tal vez no es solamente quedarnos con la imagen de la expectativa de diciembre, sino de ver un poco más allá. Y más allá, ¿qué va a ocurrir? Pues que la inflación va a ir cediendo terreno una vez todos estos efectos, que en buena medida son algunos de ellos temporales, como el caso del clima, otros de una sola vez, como el tema del ajuste a los nuevos niveles de tasa de cambio. Lo que va a tender a pasar con la inflación en la economía es que en la medida en que el crecimiento va a estar por debajo de la capacidad productiva, pues la inflación va a tender a ceder paulatinamente, sobre todo en el segundo semestre de 2016. A ver, señores economistas, este chat está en un punto maravilloso. Prodesarrollo Limitada está preguntando: ¿cuál sería la expectativa para el sector agropecuario a propósito del Niño y de los precios de los alimentos? ¿Cuál sería la expectativa para el sector agropecuario colombiano para 2016? Bueno, Carlos, Alexander. pues ahorita que conversábamos de la descomposición del crecimiento por sectores, quisiera que regresáramos a esta diapositiva en la cual analizamos esa dinámica. Y encontramos básicamente que la agricultura puede tener un desempeño positivo este y el próximo año, con unos crecimientos superiores al 2% anual. Y hay que tener una visión de mediano y largo plazo, como decía Juan Pablo. ¿Para qué? Para pensar que el potencial de crecimiento del país en el sector agropecuario y sobre todo agroindustrial también va a ser muy grande en los próximos 10 años. Ahí vamos a tener que concentrar esfuerzos y realizar mucha más inversión productiva en la economía para dinamizar y extraer todos esos potenciales que tiene ese sector. Un factor importante del cual conversábamos ahorita en los temas de inflación es el fenómeno del Niño. Quizá esto puede poner una barrera especial para el crecimiento del sector agropecuario, porque es un fenómeno que trae una sequía importante y que puede tener un riesgo sobre la producción de alimentos en el país. Ese fenómeno del Niño podría extenderse incluso hasta el primer trimestre del 2016. No, es que está comenzando, realmente se están empezando a sentir los efectos es ahora, pero está comenzando. A propósito, la confianza de los empresarios, la confianza de los consumidores ha ido decayendo, no solo en Colombia, en otros países de la región. Hablemos de eso, hablemos de consumo, hablemos de inversión, Juan Pablo. Así es. ¿Cuáles son las perspectivas de ustedes? Sí, Carlos, ese es un tema absolutamente crítico no solo para Colombia, para cualquier economía. Las decisiones que tomamos nosotros todos los días de qué consumimos, de si compramos vivienda, de si cambiamos de vehículo, obviamente dependen de qué tan buena sea nuestra percepción de la economía y qué estamos esperando que pase con nuestras finanzas personales, que obviamente reflejan de una manera u otra pues todo el entorno macro.
un poco como reflejo de todo lo que hemos vivido en el último año, pues hemos sentido un impacto importante sobre los niveles de confianza de los agentes económicos, tanto consumidores como empresarios. Ese deterioro de la confianza tiene obviamente unos factores objetivos, el hecho de que hemos tenido la devaluación que hemos tenido, que el crecimiento ha venido poniéndose cada vez más lento, que la inflación ha subido. Todo eso se conjuga también con un tema de carácter subjetivo que es, digamos, la percepción de la gente de cómo está el país en este momento, y eso indudablemente en los indicadores que recoge FEDesarrollo al respecto nos muestra que estamos pasando por un momento difícil. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, y es que esa confianza, al igual que muchos otros indicadores de la economía, son cíclicos. Es decir, que el hecho de que esté hoy baja no implica que en el futuro va a continuar así. Todo depende de cómo se vaya desenvolviendo la economía. Y lo que yo destacaría probablemente al respecto es que lentamente van a empezar a surgir las oportunidades de crecimiento para el país, y en la medida en que tengamos en el futuro, como ya lo vimos, un comportamiento un poco más, digamos, estable en términos de los niveles de alza de muchas variables de mercado, pues vamos a tener razones para esperar que haya algún nivel de recuperación en esa opinión de los agentes económicos. Ustedes son los gurús de la economía en Bancolombia, ustedes y su equipo de trabajo. Existe, no sé si será un poco arriesgada esta pregunta, pero ¿existen talanqueras inmediatas para esa desconfianza o esa poca confianza más bien de los empresarios y de los consumidores en el momento? ¿Hay forma de contrarrestarla en un escenario muy cercano o no? Pues esa es una pregunta muy compleja, porque de pronto nos salimos del ámbito de lo económico y pasamos a otro tipo de variables, a variables sociales, a variables políticas, a cosas que afecten mucho la manera en la que la gente ve el comportamiento de la economía. Pero también las opiniones tienen una característica, y es que son absolutamente dinámicas. Por eso es que nosotros, después de haber visto un descenso muy marcado de la confianza en los últimos meses, tenemos razones para pensar un poco que la percepción que de pronto en el mes de agosto, que recordemos que tuvimos una tasa de cambio en niveles de 3.200, tuvimos a nivel de Latinoamérica la baja de riesgo de Brasil y un poco los temores de que Colombia fuera a seguir ese camino, hubo una cantidad de cosas que alimentaron un poco el temor, y que hoy en día la cosa probablemente no se ve tan negra como en ese momento, la estamos viendo un poco más gris. No, y además eso depende de cómo le va cada uno en el baile. Por ejemplo, los exportadores están viviendo un momento muy distinto a los importadores. Todo depende de cómo está la caja, ¿no? Correcto, y esa es una de las cosas más atractivas de una economía, que en una economía no todos son ganadores, no todos son perdedores, lo cual nos lleva a nosotros a pensar que de pronto va a empezar a ser cada vez más claro el momento en que en esta nueva coyuntura aparezcan sectores ganadores. A ver, les estábamos hablando a quienes nos están siguiendo que íbamos en este segmento a hablar de otros sectores, y por ejemplo, Yadira Daza nos está preguntando, y quisiera, Alexander, que tú nos respondieras esta pregunta: ¿cómo se vería el sector manufacturero? Además del sector de la construcción, ¿cuáles otros sectores crecerían? Hablemos de ese manufacturero para responderle a Yadira Daza. Bueno, Carlos, yo aprovecho y hago un paréntesis aquí importante para mencionarle también a Yadira y a las demás personas que se encuentran conectadas que hay muchas preguntas, hay mucha información, y seguramente en este espacio tan breve no alcanzaremos a cubrirlas todas, pero los invitamos a que revisen nuestro informe anual de proyecciones económicas, que pueden encontrar de manera libre en nuestra página web del Grupo Bancolombia, en la sección de investigaciones económicas. Allí hay mucho más detalle de información económica. Adicional a este informe hay otras variables interesantes que les pueden ayudar día a día. Así es, Alexander, y hay que recordarles que esta
caliente, mejor dicho, está salido del horno este informe anual de proyecciones económicas. Les recuerdo, ahí tienen ustedes en pantalla, lo pueden descargar gratuitamente, libremente, investigaciones.bancolombia.com, investigaciones.bancolombia.com. Ahora sí la respuesta. Ahora sí la respuesta. Sector manufacturero. Sector manufacturero, es importante pensar en que esa depreciación del tipo de cambio, y según los niveles que nos comentaba Juan Pablo hace unos minutos, de un tipo de cambio que se va a mantener relativamente alto en los próximos meses, incluso en el próximo año, van a permitir que en la industria colombiana ocurra una sustitución de importaciones por producción nacional. En muchos subsectores de la industria va a ocurrir porque esa depreciación del tipo de cambio hace menos competitivos a los importadores de productos que son los colombianos, productores nacionales, capaces de hacer con muy buena calidad, con mucha creatividad, y seguramente eso genera un potencial importante. No quisiera referirme a algunos de esos productos para no entrar en detalles, pero hay un potencial importante. Aparte de esa industria de refinación de petróleo, industria asociada al sector constructor de materiales de construcción, también segmento de vivienda, de comercio, confecciones, todo este tipo de artículos que pueden competir ahora en un entorno cambiario mucho más favorable para el productor nacional. Así es, Alexander, antes de irnos de este segmento, yo quisiera, les habíamos prometido que íbamos a hablar del mercado laboral. El DANE revela que en agosto el desempleo subió levemente. ¿Esa tendencia qué va a pasar en lo que resta de este año? Bueno, Carlos, interesante pregunta, porque las cifras del mercado laboral estaban mostrando una dinámica totalmente contraria a lo que estaban evidenciando otras cifras en la economía. Y me refiero a contraria en el sentido en que la economía se viene en proceso de desaceleración y el mercado laboral seguía mostrando unas tasas de desempleo cada vez más bajas, con una creación de puestos de trabajo muy dinámica. Y como bien lo dices, en las cifras de agosto se evidenció un evento distinto. La tasa de crecimiento de la población ocupada fue inferior al crecimiento de los desocupados, y eso generó un aumento en las tasas de desempleo tanto en las principales ciudades como a nivel nacional. ¿Cuál es nuestra expectativa del mercado laboral? Quisiera que las personas que están conectadas vieran esta diapositiva, porque aquí tenemos no solamente la expectativa del desempleo, sino un comportamiento observado en años anteriores. Y quisiera resaltar cómo el país logró reducir esa desocupación de unos niveles de 2 dígitos en el 2009, incluso en años anteriores lográbamos tener tasas de desocupación cercanas al 18, 19%. Ese desempleo se ha reducido, se mantuvo esa tendencia de reducción, de creación de empleo, de aumento de la formalidad laboral, pero estaríamos llegando a un punto de inflexión este año. El desempleo podría terminar 2015 a nivel nacional en 8.5%, a nivel urbano en 9.2%, algo más bajos que el año pasado, pero 2016 podría ser un año en el que la dinámica del mercado laboral sería un poco más apretada. Es decir, creación de empleo a un ritmo más moderado y un aumento en la desocupación. Sin embargo, pues hacia el mediano plazo, como lo ven ustedes en esta gráfica, están nuestras expectativas para el año 2020, y aquí se observa un nuevo momento en el que la tasa de desocupación vuelve a iniciar una senda bajista. Ese momento va a ser muy probablemente el 2017, cuando la economía volvería a entrar en un proceso de recuperación del crecimiento económico potencial. Y va a estar explicado por la generación de empleo que se den en los proyectos de infraestructura, de construcción, en el dinamismo de los sectores transables de la economía, entre ellos industria, agricultura y también algo en la producción de minería e hidrocarburos. Alexander, mejor dicho, hay tema y tela por cortar, toda la que se quiera. Les recordamos el informe económico anual de proyecciones económicas 2016 está a su disposición en la dirección investigaciones.bancolombia.com. Son más o menos 30 páginas que corresponden, que detallan ítem tras ítem lo que se espera ocurra en lo que resta del año y sobre todo ese panorama económico del año 2016. ¿Qué nos espera? Ustedes espérenos también un segundo, vamos a hacer una pausa y al regreso estaremos con nuestro tercer y último segmento. Algunos de los temas que vamos a abordar. Estamos, ojalá que muy cercanos a firmar un pacto con la guerrilla y gobierno.
Cuando si entráramos a esa etapa del posconflicto, ¿cómo afectaría la economía del país? Y otro de los temas bien importantes que vamos a tocar en nuestro último segmento será si va a ser necesaria una nueva reforma a la reforma tributaria. Ya regresamos. Aprenda sobre inversiones desde cualquier lugar. Inscríbase sin ningún costo a nuestro ciclo de charlas virtuales y participe de sesiones en vivo en las que podrá conocer de la mano de expertos los aspectos fundamentales a la hora de invertir en el mercado de capitales. Ingrese a www.valoresbancolombia.com/e-trading e inscríbase en la sección Formación Charlas Virtuales. Factoring Bancolombia, más que una solución financiera, brinda liquidez, consolida relaciones y fortalece la confianza entre empresas y sus proveedores, dándoles razones para sentir que todo se puede lograr. Diseñemos juntos un plan para el estudio de tus hijos. Pregunta por nuestros fondos de inversión y dale vida a tus planes desde 50,000 pesos. Grupo Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Entramos a nuestro tercer y último segmento en esta transmisión especial de la charla virtual Bancolombia sobre retos y oportunidades, las perspectivas económicas en Colombia y en el mundo para el 2016. Saludamos a quienes nos reportan conexión desde Francia, además de las otras cientos de personas que nos están siguiendo desde Estados Unidos, desde Japón, desde Uruguay, desde Chile, distintas ciudades en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, está el chat en la parte inferior para que alimenten la conversación con sus preguntas, y una de ellas, y vamos a comenzar de una vez. ¿Qué tal contigo, Alexander? Pregunta Felipe Jaramillo: ¿cómo están viendo las proyecciones de tasa de intervención del Banco de la República en lo que queda del año y del 2016? Interesante pregunta, le agradecemos mucho a Felipe también por poner este tema en la discusión. Hay que decir varias cosas aquí, Carlos. Todo este ámbito global que hemos discutido previamente, lo que está ocurriendo en el entorno local, los temas de inflación, las expectativas de crecimiento económico, tienen soporte importante para la decisión del Banco Central a la hora de fijar el nivel de tasas de interés adecuado para la economía colombiana, no solamente en función de lo que está pasando, sino en función de lo que puede pasar hacia el futuro. El Banco de la República ha decidido incrementar su tasa de interés en la reunión de septiembre en 25 puntos básicos. Tenía su tasa en 4.5% en los últimos 13 meses, ha decidido elevarla a 4.75 como respuesta a un deterioro de las expectativas de inflación en el país. Las expectativas de inflación de los agentes económicos se venían incrementando hacia el 2016 y 2017, y digamos que para el Banco de la República es importante que esas expectativas estén en torno al 3%, que es su meta, su objetivo de inflación de largo plazo. ¿Qué creemos entonces que va a hacer la autoridad monetaria con las tasas de interés? Quisiera que enfocáramos esta diapositiva para que las personas que se encuentran conectadas puedan ver en la línea azul cómo estamos previendo que la autoridad monetaria eleve su tasa de interés en lo que resta de este año a un nivel de 5.25%. Y aquí es bueno decir que estos incrementos pues son básicamente buscando mantener ancladas esas expectativas de inflación en torno a la meta del 3%, pero la implicación sobre la dinámica de la economía se tiene que ver con esta tasa de interés en términos reales, es decir, quitándole a esa tasa la inflación. Como se muestra en la línea roja en esta gráfica, esa tasa de interés del Banco Central está hoy en día en terreno negativo, y al final del año, con una elevación de la tasa nominal al 5.25, pero con una inflación del 5.73, como ya lo discutimos, esa tasa de intervención del Banco de la República en términos reales sería negativa, lo cual quiere decir que la actividad económica sigue siendo impulsada
con estas tasas de interés, que están en unos niveles bajos, que no son tasas de interés que van a, como se dice popularmente y coloquialmente, estrangular la economía, ni más faltaba. Son tasas que siguen impulsando la actividad real en el país. Hacia el 2016 prevemos nosotros que el Banco Central, cuando empiece a observar unas cifras de inflación que van a ir convergiendo gradualmente a su rango meta y un crecimiento económico que, como lo dijimos anteriormente, va a estar en torno al 2.8%, un poco más bajo que este año, le van a dar espacio a la autoridad para bajar sus tasas de interés a un nivel de 4.5% hacia el final del 2016. Sin embargo, Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, pues no estaba muy satisfecho. Decía que ese posible aumento en las tasas de interés pues iría a ser como un golpe adicional a los empresarios que ya están preocupados por el incremento de su deuda por cuenta de la tasa de cambio. Y finalmente ocurrió ese incremento y no fue muy positivo para los empresarios. Sí, Carlos, lo que pasa es que para el Banco de la República es una institución muy independiente, muy técnica, que tiene como mandato principal y constitucional el control de la inflación. Esa subida de tasas de interés también le envía señales a los agentes en la economía, en el sentido en que puede encarecer un poco el costo del crédito, lleva a que la gente se endeude un poco menos, la demanda crezca menos y se tomen más decisiones de ahorro y de menos endeudamiento. Ese también va a ser una implicación. Y para las empresas, lógicamente, va a subir el costo del financiamiento, pero para el país, los beneficios de tener una inflación baja y estable en el mediano y largo plazo son muy grandes y han permitido a Colombia llegar al punto en el que está, recuperar también su grado de inversión que se perdió en el 99, elevar los estándares de calidad de vida de la población colombiana, incrementar la capacidad de compra de las familias colombianas. Luego, ese mandato del Banco Central y el cumplimiento de esa meta de inflación tienen beneficios importantes para todo el país. Bueno, positivo su balance, Alexander, en ese sentido. Juan Pablo, hablemos de los ingresos del Estado. Se han reducido por cuenta de la baja en el petróleo. ¿Cuál es su visión al respecto? La visión al respecto es, evidentemente, ese es un tema muy crítico. Los ingresos petroleros del gobierno, todas las rentas que percibe el Estado colombiano como consecuencia de esa actividad, llegaron a ser hace un par de años el 20% de todos los ingresos del gobierno nacional. Para el año entrante, ese porcentaje va a ser cercano al 3%. Estamos hablando de que en un lapso muy corto de tiempo, aproximadamente en 2 años, la renta anual petrolera del gobierno se cayó aproximadamente en 20 billones de pesos como resultado del descenso en los precios del petróleo. ¿Cómo recuperarse de ese golpe? Es un gran desafío y es uno de los retos más importantes que va a tener el país en el mediano plazo. Lo ideal es que esos ingresos que se perdieron en el tema petrolero y que difícilmente van a volver, porque ya hablamos de cuáles son nuestras perspectivas de precios de crudo, deberían ser reemplazados por fuentes permanentes de ingreso. Eso básicamente lo que quiere decir es que los impuestos, la renta total de impuestos del gobierno, la renta tributaria, debería subir. Obviamente, eso tiene una consideración económica, que es la necesidad que tiene el país, como lo mencionaba Alexander hace un momento, de continuar manteniendo un marco de política económica saludable. Y parte importante de ese marco es la regla fiscal, que es la ley que determina cómo a lo largo del tiempo el nivel de déficit del gobierno tiene que ir reduciéndose. Luego, para compensar ese faltante, definitivamente el tema tributario es clave, lo cual quiere decir que hacia adelante, a lo largo del 2016 y probablemente más allá, vamos a ver una discusión muy importante acerca de cuáles van a ser esas nuevas fuentes de recursos. Justamente en este momento hay una comisión de expertos que están analizando el tema, que ya ha dado 2 informes al gobierno nacional, y esos informes y todo ese insumo de carácter técnico, pues seguramente lo vamos a ver reflejado en una propuesta para el Congreso. Exactamente, usted nos trae entonces al terreno de la posible nueva reforma tributaria.
Es decir, que ustedes prevén que en efecto se va a dar esa nueva reforma y que es necesaria, teniendo en cuenta una tasa tributaria tan inmensa. Es que pasó del 55% en 2010 al 65%. Así es, eso es bien interesante y es un tema muy complejo. Obviamente el tiempo no nos da como para poder hablar mucho más tiempo de eso, pero importante que tengamos en cuenta, a pesar de que en Colombia las firmas tienen una carga tributaria muy considerable, de hecho en la filmina que me gustaría que viéramos en este momento, vemos el comparativo de una compañía colombiana dependiendo del tamaño, cuál es la tasa efectiva de tributación que tiene, y pues la comparación frente a países latinoamericanos similares es bien clara en el sentido de que aquí hay unos niveles muy importantes. La condición del sistema tributario actual hace que esas pocas compañías que hoy en día pagan impuestos tengan esos niveles de carga. Luego, el tema de la reforma tributaria no es simplemente un tema de conseguir esos recursos adicionales que permitan tapar el faltante de la renta petrolera. La reforma tributaria es necesaria para tener un mejor sistema tributario, para aquellos agentes que hoy en día tienen una carga tan pesada, pueda distribuirse ese esfuerzo entre muchos más agentes de la economía y por lo tanto tengamos un aparato productivo que sea mucho más competitivo en ese frente. Luego, la respuesta corta es: vamos a seguir teniendo la discusión de la reforma tributaria. ¿Cuándo se va a dar? Quisiera uno como analista que ocurriera rápidamente, pero lógico, hay que tener en cuenta también toda la dimensión política que tiene ese tema. Eso a pesar o a costa de que algunos grandes empresarios decidan no seguirle apostando al país. Pues que se vayan, por ejemplo, multinacionales, como ya ha ocurrido. Así es, o sea, es una realidad muy compleja pues tener esos niveles de tributación, y justamente por eso, y yo creo que los mensajes que han dado las autoridades en ese frente es que ese es un tema que tiene que ser revisado y que ojalá pueda, como decía hace un momento, esa carga, ese esfuerzo ser mucho mejor distribuido entre los diferentes agentes del mercado. Alexander, frente a ese mismo tema, usted de pronto, ¿qué otros argumentos puede sumar a esta conversación? Pues Carlos, así como mencionábamos ahorita que el esquema de inflación objetivo del Banco Central es un cambio muy importante y con unos beneficios muy grandes para el país en el largo plazo, la regla fiscal del gobierno también es así. Y por eso el gobierno colombiano debe estabilizar sus finanzas públicas en el mediano y largo plazo, y para ello tiene que elevar sus ingresos, tiene que hacer un ajuste en el gasto para cumplir con unas metas del déficit en el mediano plazo. Ese incremento en el ingreso, como lo decía Juan Pablo, tiene que ser permanente, implicará entonces cambios sobre el recaudo tributario. También va a tener que buscarse hacer recortes en el gasto donde se puedan hacer y donde tengan menos impacto sobre el crecimiento económico, pero en el mediano plazo, si logramos conservar esa sostenibilidad de las finanzas públicas con las cuales se fundamentó la regla fiscal, con seguridad el país va a seguir siendo una economía atractiva para la inversión extranjera. Porque para un inversionista extranjero, venir a Colombia a comprar una empresa colombiana o a poner una empresa en Colombia, también es importante una estabilidad macroeconómica, unos niveles de inflación bajos. Adicional a esa carga tributaria, esos factores que estamos mencionando, con una clase media que cada vez es creciente, 48 millones de colombianos con un ingreso por habitante que ha venido aumentando en los últimos años, con unos niveles de incremento de la capacidad de compra sostenido en el tiempo, pues son un atractivo importante para los inversionistas, y prueba de ello esos flujos de inversión extranjera directa hoy en día, a pesar de la bajada que han tenido los destinados al sector de petróleo y minería, en otros sectores siguen siendo muy dinámicos. Juan Pablo, ¿quieres agregar algo? Sí, simplemente frente al tema fiscal tener en cuenta un factor. El Congreso aprobó anoche el presupuesto de la Nación. Ese presupuesto es un presupuesto que ya incorpora el hecho de que el espacio en materia de gasto para el gobierno nacional va a ser menor justamente por la caída de los ingresos.
de tal manera que hemos hablado de la reforma tributaria, pero también va una serie de medidas que probablemente vamos a ver en el año 2016 en materia de austeridad. Va a ser muy importante para que justamente se envíe esa señal de responsabilidad que es tan clave para mantener un entorno macroeconómico saludable. A ver, usted me habla de ese escenario de la austeridad y yo les propongo en estos últimos minutos de esta charla virtual otro escenario bien importante al que ya estamos abocados, es casi que inminente, que pudiese existir, se pudiera firmar un acuerdo de paz entre gobierno y FARC. Llegados a ese escenario del posconflicto, ese escenario, ¿cómo podría afectar nuestra economía? ¿Cuáles serían, en principio, los primeros efectos que ustedes ven posibles? Alexander. Bueno, pues seguramente Juan también tiene unos puntos interesantes, yo aportaré unos. En primer lugar, la ganancia de un proceso de paz sobre el crecimiento económico sigue siendo importante. Nosotros estimamos que alrededor de medio punto de crecimiento al año se puede lograr con un proceso de paz exitoso y perdurable y sostenible en el tiempo. Ese medio punto de crecimiento adicional se va a traducir en generación de empleo, mayor ingreso, disminución de la pobreza, mayor inversión social. Pero también necesita entonces una financiación. Para financiar el posconflicto, pues por ahora los cálculos que se hacen son muy hipotéticos y se trabajan unos escenarios, múltiples escenarios, porque todavía no se ha firmado un acuerdo de paz y no se sabe cuál va a ser en realidad la necesidad de gasto. Pero Fedesarrollo ha hecho unas estimaciones importantes sobre este sentido y se estima que alrededor de 3 puntos y 3,5 del PIB se podría necesitar estructuralmente para financiar el posconflicto. Luego eso va a implicar también la búsqueda de ingresos del gobierno de manera permanente y hace sentido con lo que mencionábamos hace unos minutos de una reforma tributaria estructural. Bueno, esperamos haber también, con esa respuesta de Alexander, haber respondido a la inquietud de Gilberto García de Grasco, quien precisamente hablaba sobre cuál sería el escenario posible, económicamente hablando, de llegarse al posconflicto. Ya en estos segundos, nos restan 40 segundos, queremos hacerle varias invitaciones. En el canal de Bancolombia ustedes van a poder acceder a esta charla para que vuelvan y la revisen, al mismo tiempo compararla con ya de una manera mucho más detallada con el informe de perspectivas anuales 2016 que está en investigaciones.bancolombia. Les recordamos, salió, está fresco, 30 páginas para ustedes. El canal privado de Bancolombia en YouTube. Es ahí donde ustedes pueden descargar y volver a ver esta charla virtual. Y también en la parte derecha de sus pantallas ustedes encuentran un icono de la encuesta. Es la encuesta de satisfacción, bien importante que ustedes ingresen allí, la descarguen, la llenen, nos den ideas. Con su creatividad podemos hacer estas charlas virtuales pues mucho más ricas y abordar temas importantes. Esperamos haber respondido a algunas de las principales inquietudes frente a las perspectivas económicas que nos espera en Colombia y en el mundo para el próximo año, y será hasta una próxima oportunidad. Ustedes cuentan con el Grupo Bancolombia. Buenas tardes. El Grupo Bancolombia presentó Proyecciones Económicas 2016, Oportunidades y Retos. Un espacio virtual donde damos a conocer la visión del Grupo Bancolombia acerca del comportamiento que tendrá la economía colombiana el próximo año. En vivo, vía streaming, a través de www.bancolombia.com/eventos/. Gracias por conectarse con nosotros.